Dicen que los hospitales nunca duermen, pero lo que pocos saben es que en la oscuridad de sus pasillos habitan presencias que no pertenecen a este mundo. Y en mi caso, he trabajado muchos años como enfermera. Lo he hecho en el Hospital San Andrés, un lugar del que ya había escuchado sobre estos temas, pero jamás me imaginé que me tocaría vivir algo. Fue para una noche. Todo iba transcurriendo de manera tranquila. Había mucho silencio y el hospital estaba solitario. Pasaba un poco la medianoche, cuando en eso los médicos llegaron. Llevaban en camilla a un paciente inusual. Era una mujer mayor, con el cabello desaliñado y ropa que parecía sacada de otra época. La trajeron en una ambulancia. La encontraron inconsciente en la calle. Nadie sabía quién era. No traía identificación ni había familiares que le acompañaran. Lo único que llevaba consigo era un pequeño saco de tela negra, amarrada con un hilo rojo. Aquel pequeño saco, la mujer lo portaba alrededor del cuello, algo que me inquietaba, pero traté de ignorarlo. La ingresaron en la sala de emergencias, pero no parecía tener heridas visibles ni razones claras para su estado. Mientras le realizábamos un chequeo, aquella mujer despertó abruptamente, gritando en un idioma que ninguno de nosotros reconoció. Sus ojos, completamente en blanco, nos dejaron petrificados. Uno de los médicos intentó calmarla, pero ella comenzó a reírse de una manera tan perturbadora que varios de nosotros dimos un paso atrás. Esto alertó a los médicos, quienes, desconcertados, lo único que hicieron fue colocarle un sedante. Inmediatamente después, la llevaron a una habitación privada. Lo que habíamos visto nos sacó mucho de la realidad, pero pensé que aquella mujer posiblemente era una de esas mujeres que padecen de sus facultades mentales y que viven en la calle. Supe que a mis compañeros médicos, de alguna forma, aquello les había impactado, tanto como a mí. Ya estando en la habitación privada, los médicos empezaron a revisar a la mujer. Yo estaba ahí por si necesitaban ayuda. Por ello es que me tocó observar cuidadosamente lo que ahí ocurría. Esta mujer no tiene nada. A mí se me hace que solamente necesitaba sedarse. Parece una mujer de la calle, una completa adicta. En cuanto despierte, denla de alta y sáquenla por favor de aquí, porque de todos modos, por estos pacientes nadie paga, nomás viene a quitarnos el tiempo. Aquel que era mi compañero Efraín se acercó a la mujer y con ayuda de unas tijeras le arrancó lo que traía colgando en el cuello. Sí, aquel pequeño saco de color oscuro. No era muy grande, parecía un pequeño morralito donde se podría guardar algo como hierba, algún medicamento o alguna cosa similar. Aquel médico tomó el morralito y empezó a abrirlo. Todos lo observábamos y lo que esperábamos ver era alguna medicina que la mujer utilizara en su día a día, pero no. Aquel médico encontró algo realmente perturbador y asqueroso. Dentro de aquel pequeño morral se encontraba un ojo, probablemente de algún animal, como de una vaca o algo similar. Aquel ojo se encontraba en un estado avanzado de putrefacción, tenía gusanos, y dentro del saco también había residuos de hierba seca. La expresión de mi compañero Efraín fue de asco, y fue muy extraño, pero en cuanto él destapó aquel pequeño saco, la pestilencia invadió toda la habitación. Una sensación de ganas de vomitar me llevó a toser un par de veces. Mis demás compañeros también sintieron lo mismo, y con esto Efraín tomó una pequeña bolsa de plástico con sello hermético, colocó aquel pequeño saco con el ojo podrido dentro, la selló y después nos dijo que podíamos retirarnos. Apenas estábamos por salir de la habitación cuando el cuerpo de aquella mujer anciana
comenzó a expulsar algo negro de la boca. Y también recitaba unas palabras en un idioma o dialecto extraño. Aquello fue impresionante y los que lo vimos fuimos testigos de algo realmente aterrador. La boca de la mujer quedó completamente abierta. Sus ojos blanquecinos y perdidos en la nada dejaban ver que su vida se había extinguido por completo. Efraín, el médico, dio la orden de inmediato para que se hicieran las maniobras de resucitación. Por la prisa, vi cómo se guardó la pequeña bolsa hermética que contenía aquellas cosas asquerosas que pertenecían a la mujer. Se pusieron en marcha todos aquellos métodos para tratar de resucitar a la mujer, pero nada pudo traerla de nuevo a la vida. La mujer estaba completamente muerta. Salimos de la habitación para que se hicieran los procedimientos necesarios. Aquello sería complicado, pues no había alguien que reclamara dicho cuerpo. Lo más seguro es que la mujer terminaría enterrada bajo una fosa común. No sabía mucho del tema, pero seguro, aquella mujer, me imaginé que llevaba aquel saquito colgando en el cuello, a modo de amuleto, y asumí que debía ser algún tipo de brujería, creencias extrañas que a veces las personas tienen. Y aunque no creía mucho en esos temas, lo que vi esa noche me hizo pensar mucho lo contrario, pero más con lo que venía después. Horas más tarde, y creyendo todos de que aquel caso con la anciana había quedado atrás y en el olvido, había llegado la hora para descansar. Bueno, solamente podíamos dormir en pequeños lapsos de media hora o cuando mucho 1 hora. Inmediatamente teníamos que levantarnos para seguir trabajando. Y cuando fue mi turno, dentro de una bodega teníamos unas colchonetas. Iba dispuesta a descansar un momento, pero en eso vi cómo se acercó Efraín. No se veía en las mejores condiciones. Estaba sudando. Se le veía muy pero muy pálido. Sé que es tu turno para descansar, Gaby, pero por favor, ¿podrías esperar un poco más? Me siento mal. Creo que necesito solamente un momento de reposo. Por como vi a Efraín, no dudé en cederle mi turno. Lo acomodé en la colchoneta y le pregunté si necesitaba le llevara algún medicamento. Efraín me dijo que no, que solo necesitaba cerrar los ojos por un segundo. Al salir de la habitación, me aseguré de apagar la luz y me retiré para seguir haciendo alguna actividad en mi jornada. De andar en los pasillos, una extraña sensación me recorría el cuerpo, unos escalofríos que terminaban enchinándome la piel. Era como en esas veces que se presiente que algo va a ocurrir. Pensé que también necesitaba descanso. Por ello, en cuanto pasó 1 hora, creí que Efraín ya había descansado lo suficiente. Me dirigí al almacén, toqué la puerta, esperando encontrarlo despierto, pero no fue así. Al abrir la puerta, encendí la luz y lo vi ahí acostado. Me imaginé que estaba dormido, pero por la apariencia de su rostro, estaba mucho más pálido. Eso me hizo pensar que algo andaba mal. Y en cuanto me acerqué, con mi mano traté de moverlo un poco del hombro. Efraín, despierta. ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? No hubo respuesta de mi compañero. Efraín estaba completamente frío. Rápidamente le revisé el pulso, el cual no existía. De inmediato salí al pasillo, pedí ayuda, y las asistencias no tardaron en llegar. Lamentablemente no hubo mucho que hacer. Mi compañero Efraín había muerto. Su vida se perdió en una circunstancia bastante extraña. Él siempre fue muy saludable. No parecía sentirse mal o haber tenido síntomas de algo. Según las causas de su muerte, su corazón dejó de latir, pero al menos
Eso fue lo que se nos hizo saber, porque después, ya de tiempo que pasó aquel acontecimiento, supe por voz de algunos compañeros que la muerte de Efraín había ocurrido en circunstancias inexplicables. Con precisión, no me pudieron decir cómo, pero la realidad es que su muerte había desconcertado a quienes lo atendieron. Aquella noche en el hospital no la he podido olvidar. En mi mente sigue presente como una prueba de que lo paranormal existe, de que en ocasiones no debemos cruzar la línea, aunque ignoremos completamente la existencia de fuerzas que existen más allá de nuestro entendimiento. La única teoría que tengo es que aquella mujer murió a causa de alguna maldición, alguna brujería que hizo o que le hicieron, y por ello atribuyo el hecho de que cuando Efraín tomó el amuleto de aquella mujer, eso fue su sentencia de muerte. Muchos podrán creer en esto que les cuento. A algunos les parecerá completamente absurdo, pero al final es una realidad de que hay algo más allá, y todos de alguna forma estamos expuestos al peligro. No me siento para nada como una loca, porque al ser enfermera he sabido de muchos otros casos similares al mío, y por hoy me siento tranquila de haber podido desahogar esta experiencia para ustedes que me escuchan. Soy enfermera desde hace 10 años, y aunque he sido testigo de situaciones muy particulares en este sentido de lo paranormal, nada me preparó para lo que voy a relatar, pues fue la primera vez que tuve un contacto con el más allá. Todo ocurrió hace 3 años, durante uno de mis turnos nocturnos en un hospital pequeño de una ciudad que preferiría no mencionar. Eran las 2 de la madrugada, esa hora en la que el silencio se vuelve pesado y parece que incluso hasta el tiempo se detiene. El hospital estaba tranquilo, con un solo par de pacientes estables en sus habitaciones. Por ello es que aproveché para sentarme un momento en la estación de enfermeras. Estaba revisando expedientes y charlando con mi compañera Claudia. De estar tranquilas, el tímido sonido de un timbre de emergencia nos interrumpió. Aquel llamado provenía de la habitación número 113. Sabía que estaba vacía de antemano, pues el paciente que la ocupaba había sido dado de alta esa misma tarde. Mi compañera Claudia y yo nos miramos. Estábamos confundidas. Al principio pensamos que era una falla del sistema, algo técnico que podíamos revisar luego. Pero el timbre sonó nuevamente, pero esta vez de forma insistente. Esto nos daba a entender que era una situación que no debíamos ignorar. Y como Claudia había estado ocupada en el computador analizando archivos, me ofrecí a ir a ver qué estaba pasando en aquella habitación. Claudia me miró con unos ojos que no podían esconder el miedo. Sabíamos que no había muchos pacientes y tampoco compañeros en aquel turno, y aunque en mi mente no descartaba la posibilidad de una broma por parte de alguno de los médicos, sabía que estando en un hospital, aquello es una broma que no se puede tolerar. Por lo tanto, las posibilidades de que eso ocurriera eran pocas. Al dirigirme a aquella habitación, fui caminando hasta el fondo del pasillo para llegar a las escaleras y así subir al segundo piso. No sé por qué, pero podía ver como si el pasillo estuviera mucho más oscuro que de costumbre. Había un silencio muy extraño que me ponía nerviosa. Casi sentía que podía escuchar las voces en mi mente de mis pensamientos llenos de temor, pues al saber que el timbre había sonado de una habitación donde en teoría no había nadie, empezaba a llenarme de escalofríos. Ya estando en la segunda planta, como solo había un par de habitaciones ocupadas, las luces del pasillo estaban apagadas. La habitación 113
que daba exactamente a la mitad del pasillo. Tomé una respiración profunda, me persigné y comencé a caminar nuevamente en silencio. Ante mis ojos podía ver a la distancia la puerta de la habitación. Esta se encontraba entreabierta, dándome a entender que alguien había entrado. Conforme me iba acercando, la temperatura en el pasillo iba descendiendo, como si estuviera entrando en un refrigerador. Debo comentarles que el aire acondicionado estaba constantemente regulado para que la temperatura fuera agradable tanto en pasillos como en cada una de las habitaciones. Por eso es que aquella situación me llenó de preocupación y sobre todo de miedo. De estar a un par de metros, empecé a ver cómo dentro de la habitación no había luz, sino una oscuridad completa. La puerta comenzó a rechinar y también a abrirse. No estaba preparada para lo que venía, porque de aquella puerta, cuando finalmente se abrió, vi salir lentamente la figura cansada de un hombre. Aquel era muy alto. Mientras iba saliendo, me miró, pero en su mirada había algo que realmente me daba miedo, me aterraba. Y es que tenía su cara muy adelgazada, tenía unas profundas cuencas, como si algo le hubiera sacado los ojos, y la expresión de aquel hombre era de un profundo dolor. Salió caminando lentamente, parece haberme visto, pero me ignoró por completo. Dio algunos pasos sobre el oscuro pasillo, de una forma lenta, y como sabía que aquello no era de este mundo, por ello es que no quise ir tras él. Me quedé paralizada, las piernas no me respondían, no sabía qué hacer, ni siquiera podía gritar. Aquel hombre siguió caminando, y de pronto, entre la oscuridad del pasillo, vi cómo su figura se fue difuminando en el aire, dejando una estela de aire muy frío a su paso. Sentí como si se hubiera detenido el tiempo en ese instante, y una sensación de tristeza profunda, de dolor, en mi pecho empezó a brotar. Comencé a llorar, me di la media vuelta y me eché a correr. Lo hice sin parar, hasta que por fin llegué a la estación de enfermeras, donde me esperaba nuevamente mi compañera Claudia. Estaba completamente pálida, y Claudia me preguntó qué había pasado, porque me veía muy mal. Me costó un poco de trabajo poder hablar. Mi garganta estaba cerrada por el miedo, mis nervios me seguían teniendo un tanto paralizada, pero por fin terminé contándole que había visto a aquel fantasma, a aquel hombre que de pronto se desapareció. A Claudia no pareció sorprenderle mucho aquello. Ella era una mujer ya mayor, tenía muchos años trabajando en ese hospital. En cuanto escuchó lo que le conté, se paró para servirme un poco de agua, me la acercó y empezó a hablar conmigo. No te preocupes, vas a estar bien. Te pido una disculpa, pero de antemano pensé que aquello se trataba de una broma. Es que por el tiempo que tienes aquí trabajando, quizá haya algo que no sepas sobre esa habitación. Eso que viste fue real. Sin embargo, esa es una leyenda ya un tanto antigua aquí en el hospital, pero quienes la conocen la han utilizado a modo de juego, sobre todo algunas personas que trabajan en el área de limpieza. Ya han corrido a varios por esa broma, pero el trasfondo es muy triste y aterrador, pues aquel hombre que viste hace muchos años murió dentro de esa habitación. Era un hombre un tanto adinerado, sin embargo murió solo. A su familia no le importó. Él ya era viudo, pero tenía hijos. El pobre hombre duró varias semanas aquí internado, pero en ese tiempo
ninguno de sus hijos pudo venir a visitarlo. Estuvo al cuidado de su enfermera personal, pero lamentablemente, por su edad y su condición de salud, aquel hombre ya no tuvo remedio, terminaría perdiendo la vida. Dicen que se sigue apareciendo porque añoraba ver a sus hijos para despedirse. Se cuenta que su historia fue dolorosa, porque al final, aunque a sus hijos no les importó que el hombre estuviera enfermo, cuando éste murió, sí se pelearon por la herencia. Era bastante dinero, pero el hombre fue precavido, inteligente. Dejó una gran parte de su dinero para su enfermera y lo demás lo donó a instituciones de ayuda. Se cuenta que él estuvo esperando a que alguno de sus hijos viniera para mostrarle un poco de amor, para así poderle dar de su herencia, pero ninguno se arrimó. Por ello, al final, todos terminaron como perros en la calle. Hubo muchas disputas legales, pero la voluntad de aquel hombre jamás pudo ser quebrantada. Toda aquella historia que Claudia me estaba contando me resultaba impresionante. La descripción que ella me daba, en base a lo que los demás habían visto, coincidía exactamente con lo que había presenciado minutos antes. Aquella noche, ya no volvimos a recibir un llamado de la habitación 113. Sin embargo, los nervios y la mala experiencia dejaron un sabor de boca bastante extraño el resto de la noche. Esta experiencia que viví es una de tantas, pero es la que más me ha marcado, porque pude estar cara a cara con un muerto, y eso es algo que no le deseo a nadie, porque son cosas que no se olvidan, pero sobre todo que ocurren constantemente dentro de los hospitales. Soy enfermera a domicilio, y aunque esta profesión me ha permitido conocer historias fascinantes y conmovedoras, también me ha puesto frente a situaciones que preferiría olvidar. Una de estas sucedió en una ocasión que acepté un trabajo. Aquella persona que me llamó me solicitó para que acudiera a una casa antigua ubicada en las afueras de la ciudad. Me habían contactado para cuidar a un hombre mayor, de nombre Don Ezequiel. Aquel hombre vivía únicamente con su hija, la cual, en cuanto llegué, me atendió de forma muy amable y me dio las indicaciones para que así, únicamente por las noches, pudiera quedarme a cuidar a su padre, Don Ezequiel. Aquel hombre ya tenía una enfermedad terminal. Sus días estaban contados, pero la idea era restarle el mayor sufrimiento posible antes de su partida. Entre mis tareas estaba el darle sus medicamentos, algún tipo de analgésico o algún tipo de sedante también en caso de dolor muy agravado. Las tareas parecían sencillas dentro de lo que cabía. Con esto me fui adaptando rápido. Transcurrieron los días, pero llegada una noche, en cuanto llegué, la hija de Don Ezequiel me recibió, me dio algunas indicaciones y se fue a su cama para dormir. Aquella mujer trabajaba todo el día y ya llegaba cansada por las noches. Por mi parte, debo comentar que también estaba cansada, porque aparte de los turnos nocturnos con Don Ezequiel, me había salido más trabajo y por el día, en algunos horarios, estaba cuidando a otros enfermos. Esto me llevó a que aquella noche fuera muy pesada, porque el sueño, durante las primeras horas, intentó vencerme. Realicé las actividades del momento. Dejé al señor Don Ezequiel muy tranquilo, pues se había estado quejando de mucho dolor. Una vez que lo estabilicé, allí en la habitación había un pequeño sofá. Por lo tanto, me senté, saqué una revista y me puse a leerla. En aquella revista estaba consultando algunas cosas para las compras navideñas. Sin embargo, de estar leyendo, no sé en qué momento me quedé dormida. Aquello pasó tan rápido, pero de pronto, quizá por la adrenalina de mi responsabilidad, abrí los ojos. Me sentía confundida
y percibía cómo mi corazón latía aceleradamente, como si se quisiera salir de mi pecho. Comencé a escuchar cómo don Ezequiel empezaba a quejarse, como si algo le estuviera doliendo. Traté de levantarme para atenderlo, pero no pude moverme. Es como si mi cuerpo se hubiera quedado pegado a aquel sofá. Abrí la boca para tratar de hablar, de gritar, porque la desesperación estaba invadiéndome. Sin embargo, tampoco podía. Sentía incluso que me asfixiaba, que dejaba de respirar poco a poco. Solamente con mis ojos veía a don Ezequiel estirando un poco la mano hacia donde yo estaba. En sus ojos había mucho miedo y también algunas lágrimas que corrían por sus mejillas. Fui viendo cómo don Ezequiel abrió la boca para decirme algo con mucha dificultad. Aquí están. Han venido por mí. No me quiero morir. No todavía. Cuando escuché que don Ezequiel dijo eso, llevó su mano y apuntó a un rincón de la habitación. En cuanto moví mis ojos hacia allá, pude ver a dos entidades completamente oscuras. Parecía que estaban encapuchadas. Sin embargo, no se alcanzaban a percibir bien. Se veían un tanto borrosas, como dispersas, pero con la suficiente claridad para entender sus formas. Fui viendo cómo una de esas presencias, flotando por la habitación, se acercó a don Ezequiel y se quedó ahí parada, contemplándolo, mientras don Ezequiel tenía unos ojos de pánico, porque sabía que aquel era su último momento de vida. El pobre anciano comenzó a gritar, muy fuerte, quizá tratando de aferrarse a la vida, y en eso es como si su grito me hubiera sacado de aquel estado de inconsciencia. De inmediato me levanté y noté que aquellas presencias no estaban, habían desaparecido. Al acercarme a don Ezequiel, pude ver que estaba sufriendo de un infarto, y antes de que pudiera darle auxilios, el pobre hombre falleció. Le di primeros auxilios, pero ni así no pude hacer nada. Le llamé de inmediato a su hija para pedirle que llamara a una ambulancia, pues le conté rápido lo que estaba pasando. La hija de don Ezequiel rápido llamó a la ambulancia, y aunque no tardaron mucho en llegar, no hubo nada que hacer. El pobre hombre ya se encontraba sin vida. Más allá de hacerme sentir mal el hecho de que el paciente hubiera muerto durante mi cuidado en turno, no lograba encontrar explicación para lo que había visto en aquel estado extraño de parálisis de sueño en el que me encontraba momentos atrás. Hasta el día de hoy, no puedo comprender de qué se trata la muerte, qué hay más allá, pero sí puedo creer en lo que vi, porque no es coincidencia lo que ocurrió aquella noche. Esas entidades seguro venían a reclamar el cuerpo y alma de don Ezequiel. Esta experiencia no la he podido olvidar. Me ha costado mucho abrirme para podérselas contar, pero estoy segura de que este caso que he vivido no es único, porque la vida de las enfermeras y los médicos en los hospitales está rodeada de situaciones extrañas relacionadas con la muerte. Y aunque he vivido con aquella escena muy presente en mi mente cada día, prefiero no pensar mucho en eso y dedicarme a vivir la vida, a disfrutar esta oportunidad de estar aquí. Desconozco si el más allá es un lugar agradable u hostil, pero sí puedo comprender que todo aquello que ocurra después de la muerte es algo para lo que quizá nadie estemos preparados. Si tú tienes una historia para compartir aquí en Relatos de Terror del Gato, puedes hacérmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o rlmiedo@gmail.com. Agradezco mucho por tu presencia. Mi nombre es Diego y soy el Gato Humano. Podemos ir en paz. Esta noche de Relatos de Terror del Gato ha terminado.